¿Qué tal? Espero que tengas un excelente inicio de semana, un excelente lunes y gracias por seguir compartiendo conmigo estas reflexiones de los caminos de la vida. Hoy vamos a hablar de la percepción mediatizada. La percepción es el acto de nuestra mente y de todo nuestro ser por medio del cual captamos y entramos en contacto con nuestras realidades internas y externas. Solo cuando percibimos lo que hay es verdadera percepción. Cuando percibimos lo que no es, nos engañamos. No hay verdadera percepción. Por eso hay que distinguir. Percibir lo que no es, en realidad es no percibir. Hablamos de una percepción mediatizada, que es aquella mediante la cual veo y siento las realidades abultadas, achicadas, parciales, falseadas, distorsionadas. Y hay una percepción inmediata, que es aquella que me pone en contacto con las realidades tal como son aquí y ahora. El contacto es directo, inmediato, sin obstáculos, surgidos de interpretaciones subjetivas. Por eso, el continuo fenómeno de la percepción mediatizada se origina en una serie de condicionamientos que llevamos dentro. El estudio, la asimilación y la aceptación de esas realidades interceptoras que llevamos dentro es el objeto fundamental. Por eso el proceso de liberación de estas realidades interceptoras que llevamos dentro es una de las tareas más bellas que podemos realizar en nuestra vida, porque nos acerca a la realidad. Hay una prisión itinerante, que es posible que en una primera aproximación nos aparezcan exageradas las consecuencias aquí atribuidas a los filtros, a los apegos, a los condicionamientos. Están en donde van a aparecer con mayor claridad conforme vamos avanzando en este estudio. El aislamiento egocéntrico y las consecuencias de acaparar personas y cosas, agresividades, conductas destructivas, deterioro de la mente o tedio de vivir se dan en personas con muchos recursos económicos, con mucha ciencia y con mucha experiencia. Se dan también en personas que carecen de esos recursos o que han llevado una vida de gran piedad. Cuando tenemos cierta edad, nos es duro constatar que hemos vivido aislados, que nuestros filtros, que nuestros apegos, que nuestros condicionamientos o nuestras imágenes poco a poco se han ido constituyendo en una prisión. Decimos que es una prisión porque cargamos con ella día a día. Durante el trabajo, durante nuestras vacaciones, durante nuestra vida ordinaria. Recordemos lo afirmado por Jaurès. No podemos dejar de ser lo que somos en tanto no nos aceptemos tal como somos. Una vez que nos aceptemos, el cambio parece llegar casi sin que lo advirtamos. Aceptarse tal como es. Aceptarse como uno es. Por eso hay tres cosas o tres sentimientos o tres consecuencias que tenemos que ir analizando nosotros. La ira, la tristeza y la euforia. Nuestra experiencia nos permite constatar que cuando estamos iracundos, tristes o eufóricos, vemos, oímos, sentimos de una manera diferente a cuando estamos tranquilos, aunque nos encontremos con las mismas personas y objetos. A la misma persona que abrazamos cuando estamos tranquilos, la rechazamos cuando estamos iracundos. En el primer estado de ánimo la vemos como amable y en el segundo lo sentimos como amenaza. Cuando estamos tranquilos cuidamos de las cosas de la casa. Cuando estamos airados las arrojamos para que se hagan trizas. Así pues, en estos estados de ánimo hacen que interpretemos las realidades de una manera diferente. Es decir, nos condicionamos. Hacen que nuestra forma de situarnos respecto de nosotros mismos, de las demás personas y aún de las cosas sea diferente. La ira, la tristeza y la euforia, al interponerse entre quien ve y a quien se ve, persona o cosa,
desempeñan el oficio de filtro. Por eso cuando estamos tristes, lo vemos todo negro. El que está muy airado no oye, ni ve, ni entiende. Se oye solo a sí mismo. Oye y vuelve a oír lo que le causó enojo. Toma en cuenta únicamente lo que coincide con su estado de ánimo. La euforia también limita la capacidad de ver. Por eso la novia eufórica no ve cómo es el novio. La euforia le hace interpretar acciones aberrantes como correctas. Sucede lo mismo con el miedo. Cuando estamos bajo la influencia de alguna amenaza que nos provoca miedo. Vemos amenazas en todas partes y agrandamos las amenazas reales. El miedo nos hace interpretar como amenaza la presencia de un transeúnte o de un ruido. El papá y la mamá que están temerosos por su hijo interpretan una sencilla desobediencia como algo enorme. La paz y la alegría de vivir no son filtros, son el estado normal de nuestro ser. La paz es una herencia. Se trata de una paz que no es la del mundo, no es la que viene momentáneamente por adquirir cosas o por tener prestigio o algo que nos da seguridad, una persona, una cosa. No, eso no es la paz. La paz verdadera es muy diferente de la euforia. Nosotros tenemos que darnos cuenta en nuestra vida de los sentimientos que vamos expresando, de los sentimientos que nos van causando en nuestra vida. Por eso tenemos que leer, tenemos que tener un lenguaje de los condicionamientos, de los filtros y apegos. Desde siempre hemos caído en la cuenta de muchos de los afectos de nuestros filtros y apegos. Desde siempre habíamos advertido que la ira nos ciega y ensordece, que los prejuicios restringen enormemente nuestro campo de atención y nuestra posibilidad de aprender y de gustar. Hemos oído las voces de los filtros, de los apegos, de los condicionamientos, pero tal vez ignoramos de dónde venían esas voces y cuál era su significado. Este lenguaje se manifiesta de la siguiente manera y hay que estar muy atentos. Por ejemplo, en las contradicciones internas, ese querer hacer algo y al mismo tiempo no querer hacerlo, sino mejor querer otra cosa. Por ejemplo, quiero leer ese libro, pero en lugar de leer opto por pensar o recordar algo que me quiere decir ese libro. En el gozo de enumerar lo que tenemos, por ejemplo, en el gozo maligno de derrotar al adversario con armas o palabras. En el hastío de vivir, en el desosiego y ansiedad sin causa aparente, en la turbación del alma, en la necesidad ansiosa de algo que al ser obtenido no nos sacia, no nos aquieta de forma definitiva. Esto es muy claro con la necesidad ansiosa del poseer dinero, del ser alabado, del ser tenido en cuenta, del ser obedecido. La necesidad ansiosa de ser tenido en cuenta es el origen de la inmensa mayoría de las desavenencias y pleitos entre familiares, entre amigos, entre sociedad y a veces entre religiones. Por eso tenemos que pasar por alto los apegos. En el transcurso de varias veces hemos dicho que los filtros y los apegos y demás realidades interceptoras están en la mente y sobre todo en lo íntimo de nuestro ser esencial. Son lo que se expresa en los sentimientos. Dicho de otra manera, los filtros, los apegos y demás realidades interceptoras son memoria y pensamiento. Si queremos percibir sin filtros, tenemos que percibir sin la memoria y sin el pensamiento interpuesto. Tenemos que percibir en silencio y desde el silencio. Eso es a lo que llamamos simplemente ver, simplemente oír, simplemente gustar, simplemente tocar, sin decir nada. Ya lo decía la Madre Teresa, acalla tus sentidos, callar tus sentidos. Simplemente ver, oír, gustar y tocar.
Nuestros apegos los superamos al percibir sin la memoria y sin el pensamiento interpuestos, pues es ahí donde ellos viven. Al percibir sin la memoria y el pensamiento, se da en nosotros un acto global de desapego que nos pone en contacto con lo que es. Ya no voy a recordar algo, ya mi pensamiento no me trae a la memoria algo, sino es algo nuevo, algo auténtico. Así va emergiendo nuestro ser interno, nuestro verdadero ser, el que se extingue la codicia. Lo que uno no usa acaba por volverse innecesario. Si vamos dejando de usar los filtros, los condicionamientos y los apegos, estos acabarán por extinguirse. La alegría de vivir los suple. La ausencia de las amenazas los anula. Quiero terminar con esto y quiero que te quedes con esto en tu interior y en tu corazón y que lo reflexiones durante toda la semana y que vayas escudriñando y discerniendo cómo es tu interior, cómo ves tu interior. En nuestro ser interno, nuestro verdadero ser es como nuestra casa. Es donde se está bien, es donde cesa la guerra interna, es donde hay paz y alegría de vivir. Si tú no te sientes a gusto en tu casa o donde vives, si no haya paz ni alegría y no te sientes a gusto, salte de esa casa, salte de ese hogar. Nunca es temprano para llegar a casa, nunca es temprano para encontrarnos con nosotros mismos. Yo quiero que te encuentres contigo mismo. Yo quiero que te encuentres con tu verdadero yo. Por eso hago esta comparación. Nuestro ser interno, nuestro verdadero ser, es como nuestra casa, en donde se está bien y en donde hay paz y alegría y uno se siente feliz. Busca en tu interior la felicidad, busca en tu interior la felicidad, busca en tu interior la paz y la alegría. No la busques afuera, porque no la vas a encontrar. La paz y la alegría y la felicidad se encuentra en tu interior, que es más grande que lo que los demás te dan. Gracias, te agradezco por seguirme escuchando en estas reflexiones de los caminos de la vida y te pido un favor, sigue compartiendo estos audios para que más personas sigan reflexionando en este camino que se llama vida. Muchas gracias y que Dios te bendiga.